¿Alguna vez te has imaginado enfrentándote a un guerrero de casi 3 metros de altura, cubierto de armadura de pies a cabeza? ¿Y si te dijera que en la Biblia hay no uno, sino dos gigantes tan temibles que hacían temblar de miedo a ejércitos enteros? Prepárate para un viaje épico a través de las páginas sagradas, donde veremos cómo Dios usó a los más improbables para derrotar a lo aparentemente invencible. Nuestra travesía comienza en el desierto, donde los israelitas, recién liberados de la esclavitud en Egipto, se enfrentaron a su primer gigante, Og, el rey de Basán. Imagina la escena: un pueblo que pasó generaciones en cautiverio, ahora ante un rey cuya cama medía más de 4 metros de largo. La Biblia nos proporciona detalles fascinantes sobre Og en Deuteronomio 3:11. Pues únicamente Og, rey de Basán, había quedado de los refaítas. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. Su longitud es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Este versículo no solo nos da una idea del impresionante tamaño de Og, sino que también nos muestra cómo su fama se extendió, al punto de que su cama fue preservada como una reliquia. Og no solo era imponente en estatura, sino también en poder, gobernando sobre 60 ciudades fortificadas, cada una protegida por altos muros, puertas y cerrojos. Deuteronomio 3:5. Imaginen el terror que debieron sentir los israelitas al enfrentarse a tal adversario. ¿Cómo podría un pueblo sin experiencia militar esperar derrotar a un gigante que comandaba un reino tan vasto y fortificado? Pero aquí encontramos la primera lección poderosa. El tamaño de nuestro desafío no importa cuando Dios está de nuestro lado. El Señor dijo a Moisés en Números 21:34, «No temas, porque he entregado en tu mano a él, a todo su pueblo y a su tierra». Esta promesa seguramente pareció casi increíble para los israelitas, pero Dios estaba a punto de demostrar que su palabra siempre se cumple. Es interesante notar que no era la primera vez que Dios daba una garantía similar a su pueblo. Antes de la batalla contra Og, los israelitas ya habían enfrentado y derrotado a Sehón, rey de los amorreos, bajo una promesa similar de Dios. Esa experiencia previa debería haber fortalecido su fe, pero enfrentar a un gigante como Og seguía siendo una prueba formidable. La repetición de la promesa divina en este momento crucial nos recuerda que Dios es paciente con nuestras dudas y miedos, siempre dispuesto a reafirmar su poder y presencia. La batalla que siguió fue espectacular. A pesar de toda la fuerza y las defensas de Og, los israelitas, liderados por Moisés y fortalecidos por la promesa de Dios, lograron una victoria aplastante. Deuteronomio 3:3-7 nos ofrece una descripción vívida del resultado. Así el Señor nuestro Dios entregó en nuestra mano también a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, y lo atacamos hasta no dejarle sobreviviente. En ese tiempo tomamos todas sus ciudades. No hubo ciudad que no les tomáramos. 60 ciudades. Toda la región de Argob, ciudades fortificadas con altos muros, puertas y cerrojos, además de muchas ciudades sin muros. Y las destruimos completamente, como hicimos con Sehón, rey de Hesbón, destruyendo completamente todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. Pero todo el ganado y el botín de las ciudades lo tomamos para nosotros como presa. Esta descripción detallada no solo sirve como un registro histórico, sino como un testimonio de la completa victoria que Dios concedió a su pueblo. La mención específica de las 60 ciudades fortificadas subraya la magnitud del triunfo, mostrando que ninguna defensa humana, por más impresionante que sea, puede resistir el poder de Dios cuando actúa a favor de su pueblo. Esta victoria no fue solo un logro militar, sino un testimonio vivo del poder de Dios y de su fidelidad a sus promesas. Imaginen el impacto que esto tuvo en la fe y el coraje de los israelitas, un pueblo que poco tiempo antes temía regresar a Egipto ante las dificultades. Ahora había derrotado a uno de los reyes más temidos. La conquista de Basán se convirtió en un hito significativo en la historia de Israel, recordado frecuentemente en los Salmos y otros pasajes como un ejemplo del poder liberador de Dios. Por ejemplo, el Salmo 135:10-11 declara: «Él derrotó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón,
rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, y a todos los reinos de Canaán, y dio la tierra de ellos en herencia a Israel, su pueblo. Este recuerdo servía como un faro de esperanza y confianza para las futuras generaciones, recordándoles que con Dios ningún obstáculo es insuperable. La victoria sobre Og no solo eliminó una amenaza inmediata, sino que también preparó el camino para la conquista de la tierra prometida. Basán era una región fértil y estratégicamente importante, ubicada al este del río Jordán. Su conquista proporcionó a los israelitas una base sólida para las futuras campañas al oeste del Jordán. Además, la derrota de un rey tan poderoso y temido como Og debió haber sembrado el miedo en los corazones de los otros pueblos que los israelitas enfrentarían. Esto se evidencia en Josué 2:10, donde Rahab de Jericó dice a los espías israelitas: «Porque hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo». Este pasaje muestra cómo la fama de las victorias de Israel, incluida la derrota de Og, se extendió, cumpliendo la promesa de Dios de poner el temor de Israel sobre los pueblos. Deuteronomio 2:25. Pero la historia no termina aquí. Siglos después, los israelitas enfrentarían a otro gigante, quizás aún más intimidante que Og. Su nombre era Goliat, el campeón de los filisteos, enemigos de Israel en la época del rey Saúl. El escenario de esta nueva batalla era muy diferente. En lugar del desierto y las ciudades fortificadas de Basán, la confrontación con Goliat tuvo lugar en el valle de Elá, una área fértil en la región montañosa de Judá. El contexto político y militar también había cambiado drásticamente. Israel ya no era un pueblo nómada recién salido de Egipto, sino una nación establecida con su propio rey. Sin embargo, a pesar de estos cambios, todavía enfrentaban el desafío de confiar en Dios ante un enemigo aparentemente invencible. Goliat era un espectáculo imponente. La Biblia nos ofrece una descripción detallada en 1 Samuel 17:4-7. Salió del campamento de los filisteos un hombre llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y vestía una coraza de escamas que pesaba 5,000 siclos de bronce. En las piernas llevaba grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Pausamos un momento para considerar estas medidas. 6 codos y un palmo equivalen a aproximadamente 2,90 metros. La coraza que vestía pesaba alrededor de 57 kili. Más que muchas, Goliat no solo era un gigante, sino una fortaleza ambulante, cuya lanza tenía una punta de hierro que pesaba alrededor de 7 kilos. Durante 40 días, Goliat desafió y se burló de los ejércitos de Israel y de su Dios. 1 Samuel 17:8-10 registra sus palabras. ¿Por qué habéis salido a formar línea de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que baje a mí. Si él puede luchar conmigo y matarme, seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Este desafío devastaba la moral de las tropas israelitas, recordándoles su aparente inferioridad cada mañana y tarde durante más de un mes. 1 Samuel 17:11 describe el impacto. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. En este contexto de desesperación, surge un héroe improbable: David, un joven pastor. David no estaba en el campo de batalla, sino en casa cuidando las ovejas de su padre. Solo cuando su padre lo envió a llevar suministros a sus hermanos en el ejército, se encontró con la situación. 1 Samuel 17, 20, 22 narra: David se levantó de madrugada, dejó las ovejas al cuidado de un guarda, tomó la carga y partió como Isaí le había ordenado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba gritos de guerra. Israel y los filisteos se pusieron en orden, fila contra fila. David dejó su carga al cuidado del guardián del equipaje, corrió a las filas y saludó a sus hermanos.
La llegada de David, contrastando con los soldados experimentados, enfatiza su condición de simple mensajero, ajeno al terror que dominaba el campamento. Mientras los guerreros temblaban de miedo, David, movido por una fe inquebrantable, se ofreció para enfrentar a Goliat. Su reacción inicial al desafío de Goliat es reveladora. 1 Samuel 17:26 registra sus palabras. Entonces habló David a los hombres que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? La perspectiva de David, que veía en Goliat solo a un filisteo incircunciso desafiando al Dios viviente, contrasta radicalmente con la de los soldados, quienes veían un gigante invencible. La oferta de David para luchar contra Goliat fue recibida inicialmente con escepticismo. Incluso su hermano Eliab lo acusó de arrogancia e irresponsabilidad. 1 Samuel 17:28. El rey Saúl, cuando finalmente accedió a dejar que David luchara, intentó vestirlo con su propia armadura, demostrando una falta de comprensión de la verdadera fuente de fuerza de David. La negativa de David a usar la armadura, 1 Samuel 17:39, no fue solo una cuestión de comodidad física, sino una declaración de fe, confiando en la protección divina en lugar de la humana. Las palabras de David a Saúl en 1 Samuel 17:37 resumen su confianza. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. Saúl le dijo: Ve, y el Señor esté contigo. El enfrentamiento entre David y Goliat es uno de los momentos más dramáticos e inspiradores de la historia bíblica. Las palabras de David al acercarse a Goliat resuenan a través de los siglos. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del campamento filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. 1 Samuel 17, versículos 49 a 50, narran el desenlace de una historia épica. David metió la mano en su bolsa, sacó una piedra y la lanzó con su honda, golpeando al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó en la frente y cayó de bruces al suelo. Así David venció al filisteo con una honda y una piedra, sin tener espada en la mano. Este momento crucial no solo decidió la batalla, sino que demostró de manera dramática que la verdadera fuerza no reside en el tamaño físico o el armamento, sino en la fe y la confianza en Dios. La caída de Goliat con una única piedra precisa no fue una mera casualidad, sino una manifestación tangible del poder de Dios actuando a través de un siervo fiel. La victoria de David sobre Goliat no fue solo un triunfo personal, sino un punto de inflexión en la historia de Israel, marcando el inicio del ascenso de David como líder y futuro rey, y sirviendo como un poderoso testimonio del poder de Dios para realizar lo imposible a través de aquellos que confían en Él. El impacto inmediato de esta victoria se describe en 1 Samuel 17, 51-53. David corrió, se paró sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de su vaina y lo mató cortándole la cabeza. Al ver los filisteos que su campeón estaba muerto, huyeron. Entonces los hombres de Israel y de Judá se levantaron, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta la entrada del valle y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos heridos cayeron por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. La derrota de Goliat no solo eliminó la amenaza inmediata, sino que también inspiró a todo el ejército de Israel a perseguir y derrotar a los filisteos, transformando lo que podría haber sido una derrota humillante en una victoria aplastante. Estas historias, separadas por siglos, comparten temas profundos que resuenan hasta hoy. Ambas nos muestran que los gigantes en nuestras vidas, ya sean desafíos, miedos o adversarios, pueden parecer insuperables a primera vista. Pero cuando confiamos en Dios y actuamos con fe, descubrimos que ningún obstáculo es demasiado grande. La victoria de Israel sobre Og y la de David sobre Goliat no fueron el resultado de superioridad militar o estrategia brillante, sino de una confianza inquebrantable en el poder y la fidelidad de Dios. Esto nos recuerda que en nuestras propias batallas,
La clave para la victoria no está en nuestra fuerza o recursos, sino en nuestra disposición de confiar y obedecer a Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Og y Goliat representan más que solo enemigos físicos. Simbolizan todo lo que nos intimida, nos hace dudar y temer. Pueden ser problemas de salud, dificultades financieras, relaciones conflictivas o batallas internas. El principio, sin embargo, permanece el mismo. Con Dios podemos enfrentar y superar hasta los desafíos más aterradores. Así como los israelitas tuvieron que entrar en batalla contra Og, y David tuvo que dar el paso de fe de enfrentar a Goliat, somos llamados a actuar en fe frente a nuestros propios gigantes. La promesa de Dios en Isaías 41:10 resuena a través de estas historias y nos llega hoy. No temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con mi diestra justa. La lección de Moisés al liderar a los israelitas contra Og nos enseña sobre la importancia del liderazgo basado en la fe, incluso ante un enemigo aparentemente invencible. Moisés confió en la promesa de Dios e inspiró al pueblo a hacer lo mismo. Esto nos recuerda que, como líderes en nuestras propias esferas de influencia, nuestra confianza en Dios puede inspirar a otros a enfrentar sus propios gigantes. El liderazgo de Moisés en este momento crítico no se basó en su propia fuerza o sabiduría, sino en su disposición de confiar y obedecer a Dios. De la misma manera, somos llamados a liderar no por dominio o fuerza, sino por fe y ejemplo, confiando en que Dios puede hacer lo imposible a través de nosotros. Por otro lado, la historia de David y Goliat nos muestra que Dios a menudo elige a personas improbables para llevar a cabo sus propósitos. David no era un guerrero experimentado, sino un joven pastor. Sin embargo, su fe y valentía lo convirtieron en el héroe que Israel necesitaba. Esto nos anima a no subestimar nuestro potencial cuando estamos alineados con los propósitos de Dios. Como Pablo escribe en 1 Corintios 1:27-29. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios escogió lo vil del mundo y lo despreciado, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de él. Esta verdad nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera de nosotros, sin importar nuestras limitaciones aparentes, para cumplir sus propósitos y glorificar su nombre. Ambas historias subrayan la importancia de confiar en los recursos de Dios en lugar de los nuestros. Los israelitas no tenían ninguna posibilidad contra Og, confiando solo en sus propias fuerzas. De la misma manera que David no habría derrotado a Goliat con armas convencionales. Fue la confianza en el poder de Dios lo que hizo la diferencia. Esto nos desafía a reconsiderar cómo enfrentamos nuestros propios desafíos. ¿Confiamos en nuestras habilidades o en la fuerza infinita de Dios? El apóstol Pablo expresa esta verdad en 2 Corintios 12:9-10. Pero él me dijo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, me gloriaré aún más gustosamente en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Por eso, por amor a Cristo, me deleito en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Finalmente, estas narrativas nos enseñan sobre la verdadera naturaleza del coraje. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Tanto Moisés como David seguramente sintieron miedo ante sus gigantes, pero eligieron actuar basados en su fe y no en sus temores. Esto nos anima a enfrentar nuestros propios miedos, sabiendo que Dios está con nosotros, como nos recuerda Josué 1:9. ¿No te lo he ordenado? Sé fuerte y valiente. No te asustes ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estas historias nos inspiran a cultivar un coraje basado no en nuestra propia fuerza, sino en la certeza de la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Nos llaman a dar pasos de fe, confiando en que, así como Dios estuvo con Moisés y David, Él también está con nosotros, listo para capacitarnos para enfrentar cualquier desafío que encontremos en nuestro camino.